Bien, gracias. Más o menos son las 30. Que vayan con nosotros, ¿verdad? Entonces, para lo que les voy a robar su atención. Resulta que la semana anterior, si recordarán, ya estábamos en un proceso, ¿verdad? De conocer. Entonces les comentaba de que desde la semana anterior ya estamos entrando ya al proceso de conocer cuáles son los procesos para determinado proyecto. Estamos hablando en cuanto a las necesidades, ¿verdad?, que se tienen para un determinado proyecto, los aspectos importantísimos de poder determinar qué aspectos, qué áreas hay en determinado proyecto. La semana anterior, cada uno de ustedes me dio una propuesta para su vivienda. Y entonces eso nos permitió también ver que en algunos aspectos habían algunas áreas muy afines a las que responden y otras que hay que siempre que revisarse. Bien. Dentro de esto, parte de ello, las metodologías, eso se sigue para cada proyecto como se explicaba, ¿verdad? Así es de que para el día de hoy, yo lo que quisiera, por otro lado, es proyectarles el proyecto número 1, este requerimiento del proyecto número 1. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esto se tiene que llevar un proceso semana a semana de determinada fecha, ¿verdad? Si me equivoco, es a mediados de mayo, que se termina, a finales de mayo, que se termina el proyecto, se entrega, y luego hay un segundo proyecto. ¿Sí? Entonces, dentro de eso, ahorita ya tenemos que concentrarnos muy bien en lo que corresponde a la parte de diseño. ¿Sí? Para ello, entonces, tenemos que ver algunos aspectos que son necesarios que reforcemos en cada uno de los temas que vamos a ver. Desde que voy a buscar por eso, mi compañero de la clase, para acá, no pasa nuestra por ahí. De aquí, si quieres, que por aquí hay más espacio, o acá de este otro lado. Bien. Bien. Entonces, ¿se recuerdan que con anterioridad también se tocó el tema de casos análogos, aspectos de la ubicación del sitio, etc.? Eso también ya lo vamos a poner en práctica ya con este proyecto, más lo que sería la matriz de relaciones, y de ahí nace su propuesta. La idea es llevarlos al tema de la propuesta. ¿Sí? Voy a sacar el planteamiento, vamos a decir, de las necesidades de ese proyecto, para que lo visualicemos, platiquemos de él, y dentro de eso, qué aspectos de alguna manera nos interesa saber, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo por ahí?
La semana siguiente, la semana que viene, está proyectada esta actividad. Nos estamos adelantando a esa parte de ahí. Ok. Entonces, por favor, ahí estamos proyectando lo que es el proyecto. La problemática consiste entonces siempre en un tema de residencia. Que nos permita a todos pues, poder socializarnos en este tema de lo que es una residencia. ¿Sí? Cada tipo de residencia es una variable. Así son los aspectos de los que van adecuando a lo que cada quien. ¿Sí? Entonces, dentro de ello, ahí hay un planteamiento donde dice que el señor Pedro Lemus dice, lo han contratado a usted para realización de un anteproyecto arquitectónico, el cual será una vivienda unifamiliar. El señor Lemus es un ingeniero ambiental, por lo cual le gustan mucho los jardines, las áreas verdes. Y comenta que necesita la mejor ventilación e iluminación en los ambientes de su vivienda, como también menciona que le gustaría la mayor privacidad posible en los dormitorios. Tiene una hija de 12 años, un hijo de 18. También le gustaría contratar a una empleada para que realice los servicios en su vivienda. El señor González también es muy aficionado al cine y a ver el deporte por TV. Su esposa requiere una cocina ordenada y amplia, porque le gusta cocinar mucho y realizar las compras de supermercado cada semana. Para realización de este proyecto o anteproyecto arquitectónico, se ha considerado el siguiente programa. Ese es cuando uno va con un cliente, lo llama, le pide temas y uno principia a ordenar pues, cuál es ese concepto de áreas que quiere. Y dentro de ello, entonces plantea que requiere de un garage para un vehículo, de sala, comedor, cocina, lavandería y patio de servicio, dormitorio de servicio, estudio, dormitorio máster, dormitorio de hija, dormitorio de hijo y cuando dije dormitorio máster más servicio sanitario, dormitorio de hija, dormitorio de hijo y servicio sanitario compartido. Estamos hablando de los otros dos dormitorios. Dentro de los requerimientos, por un lado, está llegar a realizar la parte de la matriz de diagnóstico, donde está el COD, o sea, la parte de codificación de cada una de las necesidades que se tienen. Por aparte, la diagramación, la parte de análisis del sitio. Dentro de eso se debe de complementar como parte de su evaluación el diagrama de relaciones ponderado y ponderaciones, diagrama de relaciones ordenado, diagrama de circulaciones, diagrama de flujos, diagrama de burbujas y diagrama de bloques. Esa es parte de la investigación para este proyecto en particular, más propiamente la planta arquitectónica, ¿sí? O sea, la solución arquitectónica. Si nos damos cuenta, ahí los datos que están en el requerimiento, por un lado dice análisis del sitio, son 5 puntos, la parte de lo que es el COD, y dentro de la matriz de diagnóstico son 5 puntos, la diagramación son 5 puntos y la parte de la planta o solución arquitectónica 5 puntos, 20 puntos para el proyecto. ¿Okay? El lugar va a ser una localización generalizada en Zacapa. Ya el compañero arquitecto Daniel va a mandar la ubicación para poderla localizar. Sin embargo, se considera que la fotografía del terreno es plana, ¿sí? Y considerar la ubicación. Eso nos permite con ello, recuérdense que en el tema del análisis del sitio, saber si es una área urbana, saber los aspectos de localización, los aspectos como, ¿verdad? Lo que circunda ahí en cuanto al soleamiento, a la parte de vientos, todo eso es importante que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces,
Retorno al tema. Por ahí, si quiere, acérquese. Bien, entonces, por el momento, ¿tenemos alguna duda de las necesidades? ¿Qué? ¿No por ahí? Bien. Vamos a hacer antes una retroalimentación de algunos aspectos que hemos visto, pero que nos hace falta ampliar. Tengo una consulta. Esto lo podemos hacer aquí nosotros y lo queremos hacer a mano digital. En cuanto a la parte de diagramación, hay que cumplir con toda la normativa de investigación, hay que cumplir con ella. La parte propiamente del proyecto, con los principios de la valoría, si todos pudiéramos trabajar a nivel digital, pues es un tema que hay que evaluarlo probablemente. De acuerdo a las normativas, hasta a partir del sexto año, sexto semestre, es que ya se puede llevar el diseño SEX, el tema del diseño. Y pueden consultar para que no haya ningún tema de inconveniente con ello. Entonces, por ejemplo, los planos serían a mano, pero las partes teóricas. Bueno, a eso generalmente es una programación, ¿verdad? De ello, y vamos a tomarlo en cuenta para que se facilite para ustedes esa vamos a decir, investigación de entrega. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Disculpe si no escuché hasta allá, pero ¿qué teoría hay que escribir ¿Qué me decía, señor? ¿Qué teoría hay que poner en ese trabajo? ¿Qué se debe de poner en el trabajo? ¿Qué se debe de hacer en el trabajo? Muchas gracias. Bien. Por favor, allá los compañeros de atrás, disculpen, es que si no ponen atención, les da pena, pero realmente después metemos a que todo esto sea en orden. La compañera acá correctamente está presentando que consiste el trabajo. Ese es el proyecto, ¿no? Es un proyecto, ahora es un proyecto arquitectónico. O sea, vamos a entregar un diseño, ¿verdad? Una casa. En ese caso va a ser una casa de familia. ¿Sí? Cumpliendo con lo que la familia por ahí está pidiendo. ¿Sí? Muy bien. El tema de la propuesta arquitectónica debiese de desarrollarse, por un lado, a través de la investigación que están pidiendo. De eso nace el terreno. Y el terreno, de alguna manera, nos va a permitir con él. Que tiene un dimensionamiento, el terreno, un tamaño, ¿verdad? De metros cuadrados. Lo que vamos a hacer al principio, por eso se los planteo, porque en realidad, ya cuando ustedes estén ya a partir de los diseños 2, 3, 4, etcétera, prácticamente esa investigación la hacen solos, ¿verdad? Eso no quiere decir que ustedes no puedan hacerlo, también pueden hacer esto. Sin embargo, considero que algunos elementos que vienen dentro del programa que ahí se lleva, hay un ordenamiento de ciertos aspectos de códigos que nos va a permitir con ello ir fortaleciendo el tema del diseño. Por ejemplo, el análisis de un servicio sanitario, de una unidad de servicio sanitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos tenemos dentro de ese servicio sanitario? Vamos a decirlo así, que esté completo para un matrimonio. ¿Qué elementos tenemos ahí? Dice por ahí la compañera, un baño, un lavamanos. ¿Sí? ¿Eso? ¿La ducha? ¿Estamos de acuerdo por ahí? En algunos momentos hay algo final y en algunos momentos hay, ¿verdad? Todos los elementos de cambio que necesita para uno para eso. ¿Ustedes se han preguntado en qué orden debemos de colocar los artefactos sanitarios? ¿Se han preguntado en qué orden? ¿En qué posición? ¿Por qué? ¿Alguien? Pues bien, por análisis, de acuerdo al uso que le damos muchas veces a estas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, de más temprano, levantamos, lavamos, nos cepillamos. Vamos a un bar, vamos al servicio sanitario para evacuar. A veces las manos 2, 3, 4, 10 veces al día. Toda la familia lo hace igual. ¿Sí?
Luego, el uso de un artefacto sanitario y dentro de eso, el inodoro, pues de alguna manera, en cantidad de usos es un poco menor. ¿Sí? Y la ducha también es un poco menor a una vez, algunas veces, 2 veces al día, y con estos calores hasta 3 veces al día, ¿verdad? Pero estamos ahí. Entonces, más o menos en ese orden va. Ese es un elemento. Otro de los elementos que perdón, en un servicio sanitario va. ¿Qué elementos agregaríamos ahí? Elementos materiales que van dentro de un servicio sanitario, dentro de una unidad de servicio sanitario. Y pues, la mayoría de personas ponen esto donde ponen las cosas para el baño, para el lavar. Para estarlo lavando, o sea, un área para sacar un gabinete para poner eso, un gabinete para colocar algunos temas especiales para limpieza, etc. ¿Qué más? Jabón antibacterial. ¿Agua? Jabón antibacterial. Ah, sí, jabón. Todo lo que es el tipo de jabón para la mano es un líquido, digamos, ¿verdad? Para la ducha, utilizamos otro. Utilizamos shampoo, utilizamos rinse, utilizamos jabón. Utilizamos otra unidad para limpiarnos. Fíjense que parece mentira que esto se los diga, ustedes lo saben, es el directo porque me están comentando que algo que usamos todos los días. Pero es que esa es parte de esa respuesta que ya lo vamos a ver ahorita, que necesitamos hacer. ¿Sí? Y esa es una metodología. Entonces, ya las compañeras han mencionado, los compañeros han mencionado algunos elementos de ellos. ¿Alguien me dice, faltará un tema de una unidad para estar espejo? ¿Sí? La parte, perfecto. Eso es lo que yo quiero que ustedes se extiendan. Esa toalla, ese colgador quizás para una bata, para una prenda. ¿Sí? Posiblemente un espejo especial. Pues hay que colocar. Estamos por ahí de idea. De repente, alguien me diga un jacuzzi. Quizás en este no se pide, pero digamos un jacuzzi. Entonces tenemos que contemplar el elemento del jacuzzi. ¿Sí? Si es para una persona, para dos, etc. O puede ser que el jacuzzi en un momento, en otro proyecto, lo vayamos a requerir. Pero vamos, todos esos elementos, fíjense que solo estoy hablando de la unidad del servicio sanitario. ¿Sí? Y igual, en cada una de las áreas que enumeremos, esa parte del análisis va a ir en el todo. O sea, en el área donde van todos los requerimientos de energía, todos. ¿Sí? Otros elementos que necesitamos para diseñar. ¿Qué otros para diseñar ese baño? ¿Qué otros elementos necesitamos para diseñar ese baño? No, para ese baño, para esa parte del baño, para esa unidad de las que estamos hablando ahorita. Gracias por el tema. Naturalmente que vamos a ver que en el tema de los códigos también van a ir respuestas de los materiales. Y tiene razón el compañero. ¿Por qué? Porque hay elementos, me menciona él alguno de ellos, por ejemplo el azulejo, algunos tipos de pisos, perdón, que son en alguna condición de antideslizantes. ¿Sí? Entonces, parte de ello, colores de ese servicio también, de esa unidad de servicio. También, ¿qué estoy comentando con ustedes, por favor? Es que este programa de llenar esos requerimientos son los que uno en cada proyecto debe de hacer. Cuéntenos. Ese Vanessa, para todo lo que son las funciones de proyecto también. Exactamente. Esa es la primera, esa es parte de la primera etapa que uno tiene que llenar. Incluso, fíjese que le dan tanto valor a eso. Solo voy a subir un poquitillo, no es para distraernos. Análisis del sitio, el código. Matriz de diagnóstico, 5 puntos. Eso es lo que habías hecho, lo de La parte de la matriz de grabación, eso forma parte también. Pero esto va un poco más allá de lo que ahorita está mencionando con la matriz. No es que no van a ir. ¿Sí? Lo que mencionó, por ejemplo, el compañero Fallas, ahí en el tema de los materiales, no lo habíamos mencionado. Vamos a mencionar otro. En el caso de
cuánto ocupamos para utilizar ese artefacto sanitario. Si nos vamos a sentar, perdón, si nos vamos a sentar sobre el área del artefacto sanitario del inodoro, o sea, debemos saber cuánto uno al estar sentado ocupa antropométricamente. ¿Sí? ¿Cuánto ocupa la taza? ¿Cuánto ocupa al sentar sentado uno las piernas afuera, ¿verdad?, del artefacto sanitario? Si vamos a utilizar el lavamanos, ¿a qué altura está el lavamanos? ¿Sí? ¿Cuánto es el espacio que necesite para ello? Esa parte es la parte ergonómica. Esa parte también debe de ir. ¿Sí? Por favor, en cada área. Cada área. Digo en cada área, o sea, en el área donde está la ducha, en el área donde está el inodoro, en el área donde está el lavamanos. Y si hubiera algún otro elemento más también. Este es un cuadro entonces que se va a llenar para eso. Vamos por ahí. El otro elemento fundamental. ¿Cuántos metros cuadrados le tenemos? ¿Cuántos metros cuadrados le tenemos? ¿Será que sale una idea por ahí y eso se que pongo? No, ¿verdad? Va a venir por ahí que la sumatoria de lo que antropométricamente un lavamanos, lo que debe estar separado entre lavamanos con el inodoro y con el área de la ducha, voy a poner el área de la ducha, ¿qué quiere? ¿Sí? Entonces vamos a ver una relación, y ahí van a ir sacando esa relación. Simplemente estamos entre 50 hasta 2 metros para un baño normal de ancho. Posiblemente hasta, estoy hablando generalidades, hasta 3 metros de largo. Pero eso va a ser la sumatoria de los espacios. ¿Qué va a suceder? Fíjense, por eso, ahí es donde estos cuadros de necesidades que se requieren varían. ¿Qué va a suceder si en la familia se hubiera puesto, que platicamos al principio en la primera reunión con ustedes, de lo que significaba que una persona fuera con algún tipo de necesidad especial, que utilizara una silla de ruedas? ¿Será que entonces para ese tema de espacio, medidas, sea igual para el otro? Entonces es ahí donde cuando uno saca ese programa y la familia le dice, mire, quiero esto y esto y esto y aquello, pues entonces ahí es donde tenemos que tener mucho ojo para ir agregando todos esos detalles. Entonces ahí es donde va a cambiar la cantidad de metros cuadrados de construcción. ¿Estamos de acuerdo con él? Luego, adicionalmente a eso, uno utiliza ciertos reglamentos de construcción para poder conocer aspectos posiblemente de los materiales. ¿Y qué materiales vamos a dejar ahí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos hoy en día utilizan mucho los términos de cierto tipo de tabiques medianos. ¿Sí? Para una residencia ideal es que evitemos eso, sino que sea una construcción durable. En algunos aspectos, cuando se dan temas livianos, existen lo que sería el tablayeso así nomás como lo conocemos, debería de evaluarse y conocer como lo que se llama el tablayeso verde, que es una película adicional como para que resguarde parte de la humedad. Pero mi recomendación no necesariamente es el ideal. En este proyecto no se lo recomendaría. Es que al final lo que debemos de ir viendo con nosotros ahorita es que al saber que en una pared va a ser durable, en una pared lisa, porque ahí hay partes de humedad que se corren, ¿sí? O el azulejo, ¿verdad? Porque eso de alguna manera protege de la humedad. Todas las cosas mejor que un material muy liviano. Eso sería. Ya les comenté también la parte de color. Otro aspecto. Se los he comentado, pero ahorita ya va en ese cuadro. Los aspectos de las instalaciones. ¿Qué instalaciones va? Ya menciono una. Todo lo que es el elemento que entra para el servicio, el agua. Las instalaciones hidráulicas. Eso va a significar tuberías, artefactos, accesorios, etc. Otra.
eléctricos. Todo lo que va a significar iluminación. ¿Va con la corriente también? Sí, ¿por qué? Porque alguien quiere refugiarse. ¿Por qué? Porque alguien de alguna manera necesita, posiblemente la dama en cuestión sanitaria quiere secarse el cabello. ¿Se dan cuenta cómo? La arquitectura, eso es fundamental para nosotros. ¿Estamos ahí? ¿Qué otro servicio nos hizo falta? Drenajes. Entonces, ahora, lo primero era entrar. La parte del agua, la parte de la energía eléctrica, a entrar. Ahora vamos a sacar. Vamos a expulsar. El tema de los drenajes, todo lo que son los desechos. ¿Sí? Desechos sólidos y desechos prácticamente líquidos. El tema de las manos es agua jabonosa. En el tema de la parte de la cocina, o algún baño de visita, pero sobre todo las manos, esas son semilíquidas. No va a la agua limpia, ¿verdad? Porque aquí tiene jabones, aguas como grises. Entonces, ojo por aquí, porque una de las situaciones técnicas se puede reutilizar. Eso es algo que digo. Hay aspectos donde en algún momento uno puede aprovechar esos recursos. Y nos puede servir para beberla. No, ¿verdad? Nos puede servir para riego. ¿Riego? Sí, riego. Riego. Sí, riego. Sí, lo que pasa es que esa al final tiene que hacer el tratamiento de la tubería. ¿Sí? Una bombita para el empuje. ¿Sí? Entonces, en algunos momentos, a nivel municipal puede atender los servicios de drenajes para que puedan los sistemas de descarga sólida poderlo recibir. Hay otros momentos, especialmente aquí en algunas áreas centrales, donde entonces se crea separado lo que es el sector de la lavamanos, por los atrascos, y se va a lo que sería el pozo de absorción. Es otra parte técnica que ustedes tienen que conocer. Mientras que la parte de sólidos, drenajes sólidos, todo lo que son, ahí hay una recta como en el piececito. Ahí está. Gracias. Gracias. Por ahí anda el sultán, estaba ahí. Por ahí estaba ya, por ahí llegó. No se lo cuenta. Bien. Entonces, sí, una planta, a ver, sí, la planta arquitectónica, ahí no vamos a meter todo eso que estamos. Sí vamos a meter la propuesta en un cuadro, porque se llama cuadro. En un cuadro aparte vamos a mencionar, que ahorita voy a entrar, pero quería ponerlos en contexto, ¿verdad? En un cuadro vamos a meter una matriz, líneas horizontales y líneas verticales. ¿Sí? Y ahí vamos a observar las cosas que deben de incluirse. Correcto, correcto. O sea, muy correcto. Si vamos a escribir, por ejemplo, en el garaje, ¿qué hay ahí? Es un vehículo. Pero alguien me puede decir, necesitamos lavar el carro. Alguien me va a decir, necesitamos que haya un área de guardado para, ¿verdad? Para la parte de las cosas, de alguna estantería, etcétera. Alguna manguera, etcétera. Algún área de algún accesorio para, de repente, la llanta se desinfló. Esa parte va más detallado de qué es lo que lleva un garage o una sala. Es correcto, cada uno de ellos, cada uno de ellos. Era fácil de decir, pero digamos de identificar. Dentro, ahorita vamos a entrar a esa fase, actualmente. Ese cuadro es un cuadro que vamos a, se mira con bastante información. Lo importante aquí es que vayan guardando parte de esos archivos, que va a servir mucho a ustedes cuando pueda hacer un elemento sin mayores detalles. Eso de esto. Aquí hablamos de una sala general, pero pudiera darse al internet. El otro elemento es que revisemos de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo, otra cosa importantísima,
En este caso, menciona ahí a cierta cantidad de personas. Una familia tiene papá, mamá, tiene los hijos, mayores, etc. ¿Sí? También tiene una persona para servicio que le está contratando. Ahí creo que hablan de 6 personas. Tomen en cuenta, hoy estamos hablando de ese proyecto. En otro proyecto vamos a hablar ya no de ese tema, sino posiblemente de otros intereses. Pero cada uno, entonces, ¿por qué se lo comento yo? ¿Por qué se lo comento? ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que he mencionado, en cada una de estas áreas, va a requerir la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de mobiliario, la cantidad de asesoras. Con ello, con esa gran información, estamos ya conectados de qué es lo que queremos. ¿Sí? Y ahí vamos a darnos cuenta de la importancia que es que este elemento entre la sala, el comedor y la cocina, hay alguna reducción cercana, directa, etc. Y así nos vamos. Jóvenes, ¿estamos bien por ahí? ¿Bien por ahí? Sí, cada elemento que mencionó, los elementos que viven en España, tenemos que hacerlo por cada ambiente. Eso es lo que comentó. ¿Quién tiene así es. Independientemente, yo también tiene solo auditorio. ¿Por qué? Porque puede hacer que en ese auditorio X haya también elementos más que agregar. Esa es la importancia. El tema de llenar esa información es para que ahí nos damos cuenta de la importancia de sumar. ¿Por qué? Porque al sumar vamos a meter ocupación de un mueble de sala, ocupación de una cama, ocupación de una cama matrimonial, una king size, o una cama integral. ¿Sí? Si le voy a poner una mesa de noche o 2 mesas de noche. En la cocina también se menciona. Con ustedes necesitamos saber el primer día de clases eso. ¿Sí? Hoy lo que tenemos que contactar, ya definir y meterlo dentro del cuadro. ¿Está bien ahí? Sí. Perdón, usted también. No, ya no. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? No. Le pega. Ya ahorita lo voy a ver. Pero estamos en el todavía del trámite. Ese trabajo en realidad es solamente de usted o del hacer. Pero creo que la importancia ahorita es porque ustedes lo conozcan y yo les digo adelante. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a abrir un cuadro, por eso lo pasé para acá, ¿sí? Para que ese cuadro le vamos a poner por ahí un numerito, vamos a relacionarlo con la actividad que hay relación. ¿Estamos de acuerdo con ello? Es como una orientación. Ustedes van a terminar de llenar todo lo que pues ya es, pero sí tienen que apuntar, sí tienen que llenar, por favor, porque es que eso es la diferencia entre un diseño, ahí es lo que se llama la caja transparente, que les va a permitir con eso hacer las diagramaciones, ¿sí? Hacer todo lo que es la matriz de relaciones, y con ello vamos a poder diseñar. ¿Qué es lo que yo considero? Ahí sí pues va con los compañeros. Que ahorita tenemos que saber que de la fecha tal, de la fecha tal, tenemos para presentar nuestro proyecto. Todo ese tema de investigación hay que hacerlo ya, para que tenga la mayor cantidad de desarrollo, de diseño, de presentación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso ya va relacionado con los aspectos, no solamente de las áreas, no solamente de los ambientes. Recuérdense que ahí hay una situación especial de lo que va a ser la importancia de esa comunicación, enlace con las circulaciones, los pasillos, ¿sí? Con esos espacios que se suman. Además de eso, un poquito ahí para que no se nos vaya a olvidar. Ya mencioné que cada lugar, en este caso mencionamos un área de dormitorio, pero de un servicio sanitario. Lo mismo es para cada elemento, pero le tenemos que agregar a esa área que mencioné de metros cuadrados, que significa, ¿verdad? Es una unidad
del servicio sanitario. Ayúdenme, por favor, a qué elementos vamos a cuantificar dentro de ese ambiente del servicio sanitario. Fijemos, número uno, los accesorios, los elementos que ocupan espacio. Manos, inodoro, ducha. Ese es uno. El espacio que ocupo dentro del área. Sentarme, pararme, caminar. El área que me permite quizás una parte de circulación. Quizás interno dentro de ese espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a sumar esos elementos. ¿Sí? Y nos va a sumar, por ejemplo, de 3 por 2. Voy a sumar, ahorita voy a decir 6 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 6 metros cuadrados. Pero además, tomen en cuenta, para el resto de temas, hay aspectos donde ese espesor de muros, ¿sí? Y esa necesidad de relacionar esas medidas internas, nosotros le llamamos aplicar un porcentaje, porque con ese porcentaje nos vamos a resguardar de que ese espacio va a juntarse para que los metros cuadrados de ahí sean los más cercanos a las necesidades que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos por ahí. Yo creo que hay que cometer las necesidades, perdón, las observaciones que se deben hacer de acuerdo a las necesidades que estamos. Por ejemplo, el FAA puede checarlo, es un documento que con ello le permite conocer los diferentes elementos e instalaciones que hay en él. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda antes de entrar al tema? Sí, por favor. Ok. Decirlo así, vamos a mandar para ver si tenemos algún error, ¿vale? Claro, pero la idea es aquí, a partir de la siguiente semana. Usted va a estar aquí revisando con cada uno de ustedes qué es lo que ha hecho. ¿Me explico? Eso es en términos de diseño, nosotros vamos a desafiar, primero llenando todas esas necesidades, terminarlas de llenar. Eso es fundamental, eso es para que lo hagan ya. No es relacional, ya para irlo atendiendo para ya la otra. Luego, la parte de diagramación, toda la parte de relaciones, toda la parte de evaluación, toda la parte del sitio. Ya con esa parte, teniendo esas partes necesarias de primero, eso se hace de primero antes de diseñar. Antes de diseñar. Teniendo esas partes de investigación, vamos a decir. Estamos, no sé si estamos claros por ahí, compañeros. Voy a pasarme, quiero ver los requerimientos. Lugar del terreno, propuestas, notas. Voy a ver para cuándo.
Recuérdeme que al final mire la fecha para meternos a otra cosa para no atrasarnos, pero con mucho gusto se lo doy. Entonces, aquí dice cuadro de ordenamiento de datos. ¿Sí? Vamos a dictar ese. No, aparte del conversatorio. Entonces, proyecto 1. ¿6? Ah, pero no es para la otra semana. Y el diseño. Sí, pero el diseño. Mayo es 2 semanas. Sí, por eso, pero tengo que chequear esa parte. Vale, vamos a revisarlo, no tengan pena. Bueno, entonces, mire, aquí dice en la parte superior lo que es el COD, 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 cuadro de ordenamiento de datos, matriz de diagnóstico, cuadro. Dentro de ello, por favor, me ayuda a leer ahí, investigación. Investigación, todas aquellas actividades que se deben de realizar para llegar a comprender el funcionamiento en forma de un objeto arquitectónico. O sea, evaluar cada una de las áreas, el proyecto de vivienda. Cuadro de ordenamiento de datos, COD. Cuadro de ordenamiento de datos o matriz de diagnóstico. Manera de organizar en cuadros o matrices la información obtenida de la investigación y el análisis de una o varias funciones. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese cuadro? Ir llenándolo, ¿sí? Hay una matriz o una cantidad de datos ordenados que nos permite con ello ir llenando la información. La frecuencia. Frecuencia, cantidad de veces que se ejecuta una actividad. Ok. Secuencia. Secuencia, orden lógico en que se ejecutan una serie de actividades. Ok. La frecuencia, por ejemplo, el hecho de saber el tema de lavamanos, el tema de la ducha, el tema del inodoro, es un tema de frecuencia y la secuencia como está, en ese orden, lavamanos, el inodoro, la ducha. ¿Sí? Ok, por ejemplo, datos que utilizamos para, en este caso, dice relacionar un ambiente. Por ejemplo, el caso de una sala de juntas. ¿Cuál es la actividad en un área de trabajo? Función, trabajar. Orientación dice que requiere iluminación y ventilación. Por otro lado, el área total del ambiente, el área de circulación. Actividades que se dan dentro de ese determinado espacio. Sentarse, platicar, discutir, escribir, ¿sí? Visualizar temas, ¿sí? Temas que se llevan dentro de un proceso de trabajo. Entonces, eso tiene que hacer dentro de cada espacio de la Es correcto. Eso es correcto. Ese es el resumen, digamos, si lo miramos así. ¿Quién lo utiliza? Pues los diferentes usuarios. En otro caso, puede hacer que sea un área un poco más específica de un área en casa para trabajo. Entonces, posiblemente van a haber menos. Pero además, ¿qué necesitamos agregar? El mobiliario. ¿Sí? ¿Qué necesitamos agregar? El equipo. El área de elementos, dimensiones y elemento principal y los accesorios. Ese es el resumen, todo eso es lo que tenemos que meter en ese cuadro. ¿Sí? El COD, cuadro de ordenamiento de datos, cuadro de ordenamiento de datos. El COD. Entonces ahora viene cuadro de ordenamiento de datos y lo que va a ser el concepto función. En función, conjunto de actividades realizadas para satisfacer una necesidad humana. La actividad principal y engloba a todas aquellas que se realizan para satisfacer esa necesidad en un ambiente determinado. Okay. Necesidad, alimentarse, en el lugar, en el comedor y en la habitación. Ok, entonces en este caso la necesidad del aseo, ¿verdad? El aseo. Entonces ahí va a ser el aseo, el lugar, servicio sanitario, la función, ¿verdad? El uso de lavamanos, inodoro o ducha. Ok.
Entonces, en el cuadro matriz, si se dan cuenta, vamos a principiar acá con una serie de actividades, las que vamos a ir mencionando. Este es un cuadro que se va a ir llenando, digamos, dentro de nuestro programa que tenemos que llenar. El código de datos que nos permite con ello identificar. En este caso, el primer ambiente creo que era el garage. Segundo ambiente, el dormitorio. Vamos a ir en esa parte, en ese orden. Cuadro de ordenamiento de datos de matriz. Vamos ahí con el segundo, ambiente o lugar. La primera era función. Ojo. Investigación, cuadro. Función es el primero, ¿verdad? Función es para el garage, para lavamanos, para todos esos ordenamientos. Ambiente o lugar. El ambiente del lugar de la célula espacial donde se realiza una función. La función es el espacio arquitectónico destinado a satisfacer necesidades humanas. Perfecto. Sí. Entonces, el primer tema era la función. En este caso, ¿cuál es el uso? Que era para el tema del servicio sanitario. Ahora vamos con el ambiente. Nombre, servicio sanitario, ¿verdad? Familiar o servicio sanitario de unidad tal. Para que demos nombre y apellido, porque vamos a encontrar 2 o 3 servicios sanitarios, ¿verdad? Uno va a ser para dormitorio máster o otro va a ser para el servicio sanitario común de los hermanos. O bien un servicio sanitario de visita, si es que se quiere. O bien otro servicio del área de la persona de servicio. Ahí son diferentes. ¿Sí? Entonces, en el orden ya habíamos puesto el primero, ahora estamos poniendo el segundo. ¿Sí? Vamos con el siguiente, actividades. Conjunto de operaciones o tareas ejecutadas por una o varias personas para ejecutar Una determinada función. Sí, esta función. Para la función es comer, comer, se ejecutan actividades como sentarse, servir alimentos, clasificar, etc. esas son las actividades que se dan en el caso de un comedor. Las actividades que se dan en el caso de una cocina, pues son variantes, son diversas y no son las mismas que ese elemento. Si es un dormitorio, es otro. ¿Sí? Cada área va a ir especificada así. Por ejemplo, siempre basándonos en el baño, vamos, por decirlo así, vamos a poner baño, vamos a poner su función, sus actividades. Así es. Así como íbamos principiando, ponemos al principio la función en ese orden, el ambiente o lugar, el 3, actividades. Y ahora, sí. Digamos que por título sería el baño, los títulos sería la función, la distribución, y no sé qué más. Sí, ahí sería el servicio sanitario. Digamos que por área cada uno. Por área cada uno. La matriz, en esta parte general, es donde va a estar el nombre que, perdón, sí, la matriz general, 1, 2, 3, 4, 5. En una va a ser función, en otra va a ser el espacio, en otra va a ser las áreas, en otra va a ser el mobiliario, ¿no? Los materiales, etc. De aquí, nombre del lugar. Llámese llámese comedor, llámese cocina, llámese la parte del dormitorio 1, dormitorio 3, etc. Los que tienen dudas, los compañeros, ¿ustedes alguien más respecto a este cuadro? Bien. El siguiente punto, relación con otros ambientes. Por favor. Relación con otros ambientes. Explicar con qué otros ambientes se tiene una relación necesaria. Por ejemplo, si el ambiente es el comedor, tiene una relación necesaria con la cocina, con la sala o con el ingreso principal. Okay. Entonces, de igual manera, ahí hay que llenar el espacio número 4, ¿sí? Y ese número 4 va a tener el nombre de relación con otros ambientes. Entonces, en el caso de, del área de servicio sanitario, tiene relación con digamos, con el caso de la cocina. No. ¿Sí? Digamos, si estamos hablando desde el punto de vista de relación necesaria. No. Entonces, ahí, eso forma parte de todos los requerimientos de el cuadro de ordenamiento de datos. De ahí sale todo. ¿Sí? Los usuarios.
¿quiénes utilizan ese espacio? ¿Sí? Personas, por favor, sigan. Personas que hacen uso de un ambiente determinado. El tipo de usuario es el que indica la calidad de la persona que hace uso del ambiente. Por ejemplo, cocina, cocinero, el aula, el estudiante, ¿Correcto? etcétera. El usuario 2 sería cantidad de usuarios. Indica la cantidad de personas Ok. que se asumen que estarán ocupando un ambiente determinado. Por favor, entonces ahí, tiene los usuarios, quién es ese tipo de usuario, y lo otro es la cantidad de usuarios. En ese mismo cuadro, la siguiente, la cantidad de usuarios. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para este espacio, mínimo 30 personas. ¿Sí? En el de servicio sanitario, pues es personal, ¿verdad? Entonces va a ser una persona, a menos de que esté diseñado para otros fines, ¿verdad? Entonces aquí dice usuarios en el 5 y tiene el 6, o sea, uno va a ser tipo de usuario, el otro cantidad de usuario. Luego, cuadro de ordenamiento de datos, matriz de diagnóstico, ¿verdad? El mobiliario. ¿Qué es lo que estábamos comentando? ¿Se recuerdan lo que hablamos del artefacto, de los artefactos para el baño? Léame, por favor, ahí. Mobiliario es un elemento u objeto fijo o móvil que nos sirve de auxiliar en la organización de actividades. Ejemplo, la función comer, la actividad sentarse, el mobiliario en la silla. ¿Ok? Yo lo que les recomiendo desde ya, visualicen esto, lo abren a la hora que se trabaja, y en cada uno de estos elementos hay que armar esa matriz general de arriba. ¿Sí? Vamos a poner entonces un pequeño ejemplo acá, ¿verdad? Para que lo podamos visualizar. ¿Sí? Entonces, cuadro de ordenamiento de datos. Ahora viene lo que es mobiliario. Entonces, ese mobiliario, si estamos analizando el área del servicio sanitario, ¿sí? ¿Qué vamos a poner de mobiliario ahí? Nada más. La mano es un artefacto, sí, está bien. Gabinete, pues, El mobiliario, si es que hay gabinete, correcto. cesto de basura. Correcto. Eso sí. Sí. Ordenamiento de datos o matriz dice ejecución de actividades, ejemplo, función comer, actividad sentarse, mobiliario, sí. Entonces, en este caso, la mano es el 10, pero el artefacto tiene que estar ahí, ¿verdad? Equipo. Equipo, objetos o elementos vivos, siendo electrónicos o mecánicos, facilita la ejecución de ciertas actividades. Por lo general, un equipo necesita de ciertas instalaciones, como el agua, electricidad, etcétera, para ser utilizado. Ok, entonces ahora, en el orden como íbamos, vamos a meter ese concepto de equipo que está relacionado el equipo con también la electricidad, agua o el agua o el drenaje, etcétera, ¿verdad? Pero es el equipo. Vamos, aquí está si es en una sala, si es en un comedor, si es en un dormitorio, si es en un ambiente de estudio, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos. Imagínense que de repente en la familia hay alguien que está enfermo y posiblemente tienen que adecuar, ¿verdad?, ese ambiente para esta persona. Si está con una cama especial, si está con aparatos, ¿verdad?, de aire, oxígeno, etcétera. Esas partes tienen que tomarse en cuenta. Claro que puede ser un momento en que por 2 días va a estar ahí, o sea, hay que adecuarla nada más, ¿verdad? Accesorios. Punto 9. No es accesorio. Esto auxiliar no es esencial, pero sí complementario a una actividad que se realiza un elemento doble. Para la actividad de comer, pueden ser los cubiertos individuales, platos, etc. Ok, exactamente. Entonces, esos accesorios dentro de un comedor, ¿sí? Hay un mueble, aparte que sea algo decorativo, ¿verdad? Mostrar un mueble dentro de un comedor, ese mueble puede ser un mueble especial, porque ahí van a ver temas de vasos, ¿verdad? Algún detalle de exhibición, los platos especiales, tema que puede guardar copas, tener cubiertos, platos, etcétera. Algunos de ellos, otros los tiene uno en otro espacio, digamos, dentro de lo que es el mobiliario, quizás de la parte de cocina o de la parte de alacena, ¿sí? O sea, es un área para, como parte de un comedor, todo lo que significa
el tener en el comedor ese mueble de comedor, esa cantidad de mesas, de sillas, perdón, este tipo de otros muebles, estos elementos que de alguna manera complementan ese requerimiento de necesidades. Accesorios. 10. 10. Dimensiones del elemento principal. Hay que determinar cuáles de los elementos son los que ocupan más espacio o son determinantes para realizar una actividad. De todos ellos hay que colocar sus dimensiones, alto, largo y altura. Estos datos se pueden tomar de libros, estándares, etc. Sí. Entonces, acá, ese es un concepto que nos va a poder determinar esa cantidad, ¿verdad? Cantidad y dimensiones. Dimensiones, ¿sí? Si estamos hablando del elemento del mueble de del comedor, ¿verdad? Esa relación de lo que ocupa, ¿sí? Su largo, su ancho, su altura. La parte de la sala, el mueble A, el mueble B, el mueble C. Puede ser que en algunas familias tengan 2 muebles de 4 personas, 3 personas, de 2 personas y de 1 persona, ¿verdad? Muchas veces no es típico el decir que solamente hay salas con un mueble para 2 personas y el otro para 3, porque muchas veces tiene usted visita. Y entonces ahí, pues, hay posiblemente otros 4 o 3 espacios más para que la gente le acompañe. Entonces, por eso es que uno ahí lo agrega. Entonces, ahí ya vamos en el orden de datos por el espacio 10, 11, 12, porque son dimensiones de elementos diferentes del mobiliario o el equipo que tenga que darse. Aquí estamos, en el caso de dimensiones, ¿sí? Ancho, largo y altura. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos ha sucedido que a veces no colocamos así. Entonces, en un espacio tenemos que meter alto, largo y ancho. Entonces, se nos principia como confundir la cantidad de información. Ok. Dice cuadro de ordenamiento de datos. Vamos entonces a analizar el área del evento, el uso y el área de circulación. Aquí vienen ya otros elementos que habíamos comentado. Entonces, por favor. Análisis. 13. Análisis de ergonométrico. 13. Área del elemento. Área que ocupa el elemento y está determinada por las condiciones que ponen al mismo. El área de cada elemento se obtiene de multiplicar el ancho por el largo y se coloca en la fila. Okay. El número 14 es el área de uso. Es aquella generada por el ser humano al hacer uso de un elemento, ya sea este mobiliario, equipo o acceso para obtener este dato. Se debe de hacer gráficas donde se pongan las zonas que el ser humano ocupa al hacer uso del elemento. Okay. Número 15 es el área de circulación por ambiente. Es aquella generada por el ser humano para llegar a un elemento, el mueble y un accesorio, para hacer uso de él. Existe área de circulación peatonal, es para el ser humano y vehicular. Ok. Entonces, dentro de esta relación, la parte ergonómica es lo que ocupamos de espacio, ¿verdad? Y el área total del ambiente va a ser la sumatoria de los elementos que ocupan para un artefacto, para un mueble, para la persona y la circulación. Entonces, ahí, esa es la sumatoria de esos datos. ¿Estamos ahí? Área total del ambiente. Ahora viene aquí el área de cálculo. O sea, ¿cuál es la sumatoria de esos elementos? Entonces, área del elemento, por ejemplo, la mesa, las sillas, el mueble A o el mueble B dentro de un comedor. Las áreas de circulación, lo que uno pasa alrededor de eso y ocupa entonces un espacio, porque aquí va a ocupar una mesa, la silla, más lo que uno se sienta acá, ocupa uno un espacio acá, me siento acá, entonces ya sumo esto, más este elemento de acá, más este elemento de acá, el elemento de acá y el elemento de allá. Pero además, ya estando uno dentro del ambiente, resulta que voy a pasar a sentarme a la otra parte para la mesa. Me voy por mi espacio de circulación, lo ocupo, ¿sí? Y entonces voy a caminar.
y entonces voy a llegar hasta este otro extremo. Entonces, tengo que sumar este elemento, este elemento, este elemento, esta circulación, además, ¿verdad? Para que podamos. ¿Qué necesito ahí? Pues obviamente haber dicho que necesito sentarme, ver esto, y todo eso suma espacios. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Ok. Entonces, aquí está el área de circulación que ocupo, el área de uso, el área del ambiente. Todo eso va a sumar tantos metros cuadrados. Por ejemplo, un comedor puede ser una relación de 6 por 4, de 6 por 5, para 6, 7, 8 elementos. Lo importante es que tengamos claro que debo de complementarlo con ese tipo de requerimientos que aquí nos están pidiendo. ¿Sí? Área, ahora dice arreglos espaciales, no dice especiales, espaciales. Por favor. Arreglos Sí. espaciales. Disposición ordenada de los muebles, área de uso, áreas de circulación, agregando ubicación de puertas y ventanas, las que no tienen un encerramiento con los techos, que nos dejan realizar elementos de cada ambiente del programa de necesidad. Ok. Uno de los elementos importantes, tomen en cuenta, chicos. Algunos utilizan, ¿te parece? Muebles en un comedor redondos. En otros utilizan un mueble de comedor cuadrado. Otros utilizan un mueble rectangular. Otros hasta un mueble ovalado. Miren pues que cada uno de ellos tiene diferentes dimensiones. ¿Sí? Cuando ustedes ya estén en su profesión, tomen en cuenta todo esto. Porque puede ser que la gente no les dice nada de eso. No preguntó. Y resulta que era un mueble antiguo, súper especial. Y no entró. A la hora, ni por las puertas ni por las ventanas pudo pasar. Sucede eso. ¿Sí? Entonces acá, eso es lo que se necesita, levantar esa información. Y esto, en el ejercicio, mi recomendación, voy a decir la palabra, nosotros decimos el tema del dibujo técnico, el tema de relaciones de áreas, es como establecer un original, un machote, como le llamamos, ¿verdad? Para que con ello, hoy están haciendo una propuesta para una vivienda tal. Eso les puede servir. Pero si hacen otra con otras características, utilizo esa misma, ¿no? Esa es la diferencia y por qué muchos proyectos fallan. ¿Sí? Porque están utilizando una misma información. Pero el método, sí. El método es el mismo. No, el método es el mismo. ¿Sí? Pero cambia eso, cambia otra cosa, el clima. Mire el clima de acá. Eso lo hago en Huehuetenango, lo hago en Totonicapán, tampoco. ¿Sí? Entonces, por ahí viene eso, pero el método es el mismo. Esto se aplica para cualquier proyecto, todos los proyectos. ¿Sí? Si vamos guardando información, me sirve esta información. Por eso yo les dije, por ahí tienen un libro que se llama el Neufeld. ¿Sí? Ese archivo del Neufeld, la sola es otro. Son documentos históricos antiguos, si quieren, pero ahí mires este corte, el tipo de archivo, y tiene de todo, circulación necesaria, pero apliquémoslo para lo que funciona, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá estamos hablando de elementos que forman parte de una área interna. En algún momento dado, tengo que analizar un segundo nivel con GRAS, sí, porque ese elemento también me lo van a pedir, que en esa casa tenga un segundo nivel, ¿verdad? Entonces, atrás, perdón. Está caro. Está caro. ¿El libro? No hay pero. Sí. Yo voy a ver si. Aquí 10 está. Pues yes. Yo voy a ver si de alguna manera tengo algo de esto, de los anales. Miren, yo les voy a. Este es un comentario por aparte. Ustedes tienen una gran ventaja, están principiando a formarse, etc. Pero guárdenlo quizás en una memoria, si se dan cuenta, yo cargo una aquí. Pero lastimosamente, esta es de este año. Perdón,
el año pasado, más o menos, el mes de mayo en adelante, yo perdí una memoria que me falló. Y era la memoria que yo tenía por más de 15 años. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que tenía ahí de proyectos, de desarrollo de contratos, de proyectos de obra específica, personal? Entonces, bien, de repente pierde uno toda la información. Sean ordenados en cada uno de estos documentos. Es una recomendación que les puedo brindar. Bien, seguimos ahí. Arreglos espaciales. Entonces ya dijimos que es la disposición ordenada de los muebles del área del uso. Áreas de circulación, agregando ubicación de puertas y ventanas. No tiene cerramiento como muros o techos. Se aconseja realizar, dice, al menos una relación de ambientes y una relación de, creo que son 13 propuestas. La 18, cuadro de ordenamiento de datos. Análisis de confort. ¿Qué estamos hablando del confort? De esto, todo lo que está aquí alrededor. El clima, la ventilación, el soleamiento, orientación, dirección con respecto al norte hacia la cual se deberá dirigir la ubicación de las ventanas o aberturas para garantizar una buena iluminación y ventilación. La iluminación, cantidad de luz natural o artificial necesaria para ejecutar correctamente una función. La cantidad puede variar según el clima, ¿sí? Y la región. Estos datos se obtienen de libros especializados, etcétera, y normativas con las municipalidades, por ejemplo. Explicaba yo, por ejemplo, el caso que hay un documento que es de la institución del FHA, ese se llama hipoteca, el Fomento de Hipotecas Aseguradas. Es una institución relacionada con bancos que da préstamos, y entonces cuando uno quiere hacer una casa, ahí pide préstamo y debe de cumplir con normativas para trabajar. Y entonces ahí sale esa relación. Y está bastante descrita. Pero de lo que recomiendo siempre mucho, en lugares como estos, si ponemos una ventanita a la mitad de esto, y otra a la mitad de aquella, y otra a la mitad de aquella, miren, nos vamos a perder ahí ahogándonos. ¿Sí? Ahogándonos. Entonces, por ahí tenemos que ir saneando, digamos, las necesidades de un cliente. La ventilación, área de ventana o área de iluminación destinada a permitir el ingreso de aire desde el exterior y se calcula como un porcentaje del área de iluminación según la tabla de especificaciones de cada ambiente. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos por la orientación del sol, la parte de ventilación, la parte de soleamiento, etcétera. Ahí es donde pusimos esas 18, 19 y 20. Ya estamos ordenando, si se dan cuenta, nuestro cuadro ya va por 20 elementos. ¿Sí? No, lo que pasa es que este es un ejemplo. No es que así tenga que darse, sino que cada elemento lo que necesitamos son datos. Hay que escribir el dato. Si es orientación, digamos, del sol respecto a, vamos a un dormitorio, y la orientación deba de ser orientación norte, entonces poner orientación norte. Si es un tema de ventilación, saber si la ventilación, de acuerdo al lugar, vamos a poner el ejemplo de esa capa, y la ventilación sea aquí, sur a norte o sur a este, digamos, entonces uno pone esa información. De acuerdo a cada tipo de proyecto y de acuerdo a cada tipo de lugar. Porque para eso nos dicen, quiero el proyecto en tal lugar. O uno, nos van a mandar la orientación para el punto, lo tenemos que tener, ¿sí? Y con eso les va a permitir diseñar, ¿sí? Ahora dice, aquí está, miren, resumen del cuadro de ordenamiento. Entonces, aquí dice, estamos desde el primer numeral. Función, ambiente, actividad, dice relación con otros, tipo de usuario, cantidad de usuarios, mobiliario, equipo, ¿sí? Ancho, dimensiones, largo, alto, área del elemento, área de uso, área de circulación, área total, área, perdón, dice arreglo global, espacial, orientación, iluminación y ventilación. Entonces, si se dan cuenta, ese cuadro es importantísimo para que podamos manejar nuestra idea. Ya con eso, ya vamos a pasar a la matriz.
pero necesitamos esa información. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones hay? De preferencia, hacer dibujos para determinar las áreas del elemento, uso y circulación. Hacer sumatoria de todas las casillas que tienen las áreas de circulación. Por ejemplo, en este cuadro, voy a mencionar este cuadro general, si me ponen por favor atención. Entonces aquí, antes de esto, va a estar los ambientes, ¿me parece? En este cuadro, antes del 1, ¿sí? Va a estar, digamos, el nombre de la casa, que es un garage, lo que es la sala, lo que es el comedor, lo que son las áreas de servicios, lo que son la parte de los dormitorios. Luego, a partir de ahí, la función del garage, la función del dormitorio, la función del servicio sanitario, cada una de las funciones, y así nos vamos con cada uno de estos horizontalmente. Eso fue lo que leímos ahorita. Todo esto que fuimos leyendo, aquí atrás, es el cuadro que tenemos que llenar. ¿Sí? ¿Quién creo ahí por ahí? ¿Quién pregunta? Sí. ¿Por qué ambiente? ¿Cómo? Ah, porque inicialmente, recuérdense que nosotros manejamos un concepto de función y forma. Entonces la función es lo que nos manda. La función, ¿verdad? Porque es el uso que se le va a dar internamente a ese espacio. En este caso, el concepto es una residencia, pero la función en un lugar es dormir, en otro lugar es, ¿qué podemos decir? Limpieza, en otro lugar va a ser alimentos, así, pero es la función. Hacer sumatoria de todos los elementos, a eso iba. Entonces, por favor, para todos, chicos, para todos, por favor. Acá están los elementos de dimensiones. Cantidad de usuarios, el mobiliario. Recuérdense que el mobiliario ocupa espacio. Las sillas, todo ocupa espacio. ¿Sí? Por ahí dice el ancho, el largo, el alto, el área del elemento, el área del uso, el área de circulaciones, el área total. En esta parte del área total, la sumatoria del espacio que se llame comedor. Y ahí vamos a ir sumando el espacio, el mueble, la cantidad de ambientes que te requiere, perdón, o de mobiliario que ahí hay, el espacio que ocupo yo, el espacio que es para circulación. ¿Se recuerda cuando medimos, no, perdón, cuando hicimos el ejercicio de aquí, de que corro esta mesa, no corro la mesa, sino el espacio para mover las sillas, para sentarme, todo eso ocupa espacio. Entonces, al final, todo eso, vayan midiéndolo en metros cuadrados, porque esa es nuestra medida. Perdón. ¿Cómo utilizar no recuerdo si aquí. Ahorita entiendo el cuadro, pero ¿cómo usarlo? Ok. Entonces, ahí sí nos han determinado cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos que meterlo dentro de un ambiente de un terreno, creo que decía ahí del 20%. ¿Sí? Entonces, ojo por aquí, pues. Vamos a ir llenando área por área, ¿estamos de acuerdo? Área por área. Entonces, dentro de ello, ¿sí? Por un lado, vamos a ir manejando los conceptos en el orden, un garage. Dice de un garage, no dice para un carro, no dice para dos. ¿No? Si nos dicen amplíe más información, pues sería otra en otro momento. ¿Sí? Hay casas que tienen hasta 3 carros. ¿Sí? Cantidad de vehículos. ¿Verdad? Ok. Dentro de eso está la función, está lo que ocupa el espacio. Pero además de ello, voy a ponerle el ejemplo de garage. El garage. Vamos a suponer que sobre este elemento tengo la zona del garage y que voy a necesitar acá un espacio para almacenar mi vehículo. ¿Sí? Entonces, este espacio
va a entrar directamente para acá, como después va a salir para irse. El espacio entonces de este garage va a tener, por un lado, este espacio ancho y largo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Voy a necesitar, por aparte, bueno, del tipo de vehículo que sea también, ¿verdad? Pero por lo general, trae un dimensionamiento a cada tipo de carro. Entonces, por acá, si yo necesito abrir mi puerta y abrir mi puerta del otro lado, ¿sí? Entonces voy a necesitar también un espacio que me va a ocupar ese elemento. ¿Sí? Y de igual manera, en la parte de atrás y en la parte de frente. ¿Por qué? Recuérdense que el otro elemento que vamos a ir sumando es el elemento del vehículo, el elemento que me sirve para circular, ¿sí? El elemento que me sirve para entrar a los otros espacios ya internamente dentro de la zona del ambiente universal. Vamos a suponer que por aquí, estos son unos muros, y estos otros muros, y por aquí vendría, voy a sacar una microlección de techos, y por aquí me viene una zona, llámese jardín. ¿Sí? Entonces, el espacio que voy a necesitar para el tema del garage, por aquí tengo muro, por aquí tengo muro, etc. Entonces, las medidas que voy a tener acá, voy a suponer que sea de 5,50 por 50, por 6. El área de la terminal, ¿sí? Esa área de la que usted va a tener ahí. El área del equipo, del mueble, es la que va a tener ahí. La sumatoria de estos elementos son los que van a permitir saber cuántos metros cuadrados es el área. Ese es el área. Naturalmente, naturalmente que ahí también hay otros elementos. El ancho, el largo, el alto. ¿Por qué? Porque ahí, supóngase que usted tenga un tráiler, no mete su casa, pues. ¿Sí? Entonces, la altura de ese tráiler va a tener, ¿cuánto? Casi hasta, solamente en la parte inferior de la cabina, prácticamente tenemos casi 5 metros. A la parte de arriba del contenedor. ¿Sí? Entonces, por ahí viene el concepto de incorporar. Así, para una casa de un trailer. Pero ella no tiene uno, tiene 3 trailers, miren ustedes, entonces todo eso lo tenemos. ¿Sí? Entonces, así es como vamos cuadrando cada área. Estamos, por favor, el tema que planteó el compañero, eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer. ¿Sí? La sumatoria de los ambientes que hay en esa casa. Esa es la sumatoria inicial para eso. Esa es una primera actividad. ¿Dónde lo voy a ubicar? En el sitio. El proyecto de la casa. ¿Dónde la voy a ubicar? Ahí se llama la definición del sitio. Y entonces ya dice que va a ser esa capa y van a determinar una orientación, un punto. No es para ir a levantar la información ahí, sino que dice de 200 metros cuadrados. ¿Sí? Y lo voy a poner de 10 por 20, 200 metros cuadrados. O si 20 por 20. Exacto. Exactamente. Su cuadro, usted va a tener este cuadro, chicos, se los recomiendo. Háganlo en Excel. En Excel. Es un cuadro muy bonito, en todas las áreas del lado izquierdo, con los elementos, no 1, 2, 3, 4, 5, no. Estos 1, 2, 3, 4, 5, no. Aquí hay que poner lo que corresponde a ese 1, a ese 2, porque así nos familiarizamos con ese tema. ¿Sí? Si ese tema corresponde a función, aquí va a ser función. El segundo va a ser ambiente, el tercero va a ser actividad, aquí en la parte de arriba. Y en esa parte horizontal es donde voy a tener el nombre del área. O sea, garage, la sala, el comedor, el dormitorio, el centro sanitario, etc.
Entonces, en vez de eso, lo de... ¿No hay un cuadro aquí? Un cuadro tenía este aplicado, digamos. Mire, en los cuadros matriz de aquí, posiblemente haya. Ya me recordé. Sí, vamos a ubicarlo uno. Por favor, para todos. Acá. Para todos. En la tesis de fundamentos del diseño que les mandé hace como 2 semanas, allí, en ese documento de tesis, está todo en un documento que relaciona esto. Posiblemente le estaría viendo si exactamente los mismos datos tenga, pero el concepto es lo mismo, ¿sí? Entonces, la persona hace un análisis, si no me equivoco, de lo que corresponde a un análisis de un museo. Puede ser que me equivoque el nombre exacto, podemos abrir, ¿verdad? Y entonces, ahí va describiendo un ABC de los datos que tenemos que llenar. Y al final puede salir una sumatoria por aquí donde dice esto. ¿Sí? Pero la importante ahorita es felicitar hacer ese cuadro, no se van a perder. Pero sí les voy a recomendar, lean ese documento. ¿Sí? Si nos da tiempo ahora, lo trato de, ¿cómo se llama? De abrir. Perdónenme, Dios, sí. Arquitecto, los pacientes candidatos se colocarían en ese cuadro, ¿verdad? Buena pregunta. Miren, por lo general en el tema de la construcción, por el requerimiento que se tiene, pues ya coloca uno toda esa información técnica de la construcción. Sin embargo, un patio y jardines forma parte de un elemento de la construcción que son aspectos que forman parte de un todo. Por ejemplo, en el tema, hay un concepto que tal vez ahorita no estamos utilizando. Un documento que se dice metros cuadrados de protección, metros cuadrados de protección. Entonces, esa cantidad de metros cuadrados, ¿sí?, de construcción es la sumatoria de todos los elementos. El garage, el comedor, la sala, etcétera, etcétera. Y va a sumar, voy a mencionar, 150 metros cuadrados. ¿Sí? La casa, construcción, área de ocupación, es lo que en un momento dado refleja los extremos demoradizos de un ambiente. ¿Sí? Entonces la ocupación va a ser entre la cornisa que está acá afuera, ¿sí?, y la cornisa que está allá. Entonces ese elemento le va a permitir definir hasta dónde llega ese rostro. ¿Sí? Y luego, el concepto de lo que es los jardines o el patio, estamos hablando de una residencia debiera de estar más o menos entre un 75 o 80% mínimo necesario para ese otro tipo de servicio. O sea, para que haya el ambiente necesario para ventilar, el ambiente necesario para ventilar. Porque si usted mete este cajón y no tenemos más espacio, no es una solución. ¿Sí? O sea, hay parámetros donde no nos podemos salir de eso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Usted me estaba preguntando, perdón. Este diagrama, Aquí, ese cuadro de eso funciones. este diagrama de funciones. O sea, a eso se le llama, eso se llama cuadro de ocupación de datos. Pero ahí abarca lo que es diagrama de flujo. No, aquí no. Entonces, como aquí en la tarea de los requisitos, ¿esto qué sería? Eso es la parte de investigación. Esa es la primera parte Necesidades. del programa de necesidades. Al final es el programa de necesidades. Voy a regresar. Por favor, la compañera está muy atenta al tema. Y recuérdense que dentro del elemento, voy a cerrar este elemento un momento acá. Aquí voy a cerrar este cuadro. Aquí está el tema de la tarea. Mira, aquí dice tiempo de entrega 2 semanas. Aquí dice tiempo de entrega 2 semanas, chicos.
Para el 3 de mayo. 6 de mayo. Sí. Sí. Entonces, 6. Ahorita 6 de mayo. Pero son 2 semanas. Entonces tenemos que, para mí debería ser por lo menos el siguiente. Entonces, Para el 3. lo vamos a confirmar ahorita con todos. Por favor, hago esto por la compañera aquí, donde dice matriz de diagnóstico. Miren, está aquí. Ese elemento que hemos estado platicando hoy, esas actividades, todos esos términos, datos, nombres, cantidades, etcétera, es parte del código de matriz de diagnóstico. O sea, es parte de la investigación. ¿Sí? Aparte, ese análisis de sitio y aparte de esa diagramación. La diagramación es ya entrando a esa matriz de relaciones que hemos platicado con anterioridad, ¿sí? Y que el relacionar cada uno de esos ambientes y lo que continúa dentro de esa matriz, ahí esa información es la que va a sumar esos otros 5 puntos, ¿sí? Y luego de ello viene la solución arquitectónica, la propuesta. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Pero la planta arquitectónica no varía primero que el COD, porque para hacer el COD necesitamos conocer las áreas de cada ambiente, y las áreas de cada ambiente las tenemos en la planta. Sí, tiene razón, pero digamos, interpretemos el concepto de un diseño. Lo están llamando a usted para que haga una propuesta arquitectónica. Y en la persona le da las necesidades. Las necesidades para esa casa. Usted no va a ver, mira, aquí está, 200 metros cuadrados. Ah, está muy bonito. No, ¿verdad? Sino que esto viene, no se plantea. Es más, le pueden invitar y no le van a entregar nada. Ay, arquitecto, no sé, que no sé qué, que no sé qué. Entonces uno viene, y yo siempre les dije desde un principio, uno tiene que levantar un cuestionario, una investigación. Es que esos son los datos, de eso le va, a la hora que uno diseña, mire, pero es que yo pedí un baño, pero de esta manera, mire, yo le pregunté y aquí están los datos, lo que necesita. No le va a decir, no, entonces no le hago nada. Lo requiere. Va a ser para esto, va a ser para qué. Porque antes de eso, antes de plantear, va una nueva relación con las personas. Es que miren, los clientes, créanme que ese es otro cantar, ese es otro tema. Díganme. Otros que nos hemos relacionado con otros de otra sección, nos hicieron el comentario hace unos días que ellos están trabajando esto. Es lo que, por ejemplo, eso es lo que ahorita estamos haciendo con ustedes. Yo les he comentado que yo ahorita les planteo a ustedes ese tema. Eso fue lo que yo hice ahorita en todo esto, ese tema. Esta parte, la estamos haciendo en grupos. No, me refiero a realizar el personal, sino que miren, honestamente, yo lo desconozco, con todo gusto lo voy a platicar con el arquitecto Daniel y con el arquitecto Rodolfo, ¿sí? O sea, la parte de la investigación creo que es importantísima. Hablando de investigación junto con la matriz, que la hagan como una relación de grupo, para que aprendamos cómo se da. Chicos, el tema es de conciencia, el tema es que ustedes se puedan juntar, no vamos a poner que los 21, ¿va? Pero se puedan juntar 4 o 5 y realmente hacer un análisis. Es que así ustedes tienen que demostrar que tienen capacidad para ese análisis. Todo el cuadro. El sitio. Pero la propuesta, voy a preguntar si la propuesta arquitectónica, que es el último punto, si esa también la van a hacer a nivel de grupo. No lo creo, pero si así lo plantean, esa es otra cosa. Yo lo voy a plantear. ¿Sí? Voy a entender lo que me digo. ¿Sí? La propuesta, yo les dije, jóvenes, miren, me interesa que conozcamos esto. Fue lo que hicimos hoy. ¿Verdad? yo creo que considero que así individualmente 2 semanas, que así es posible, pero no, teniendo en cuenta que nosotros somos estudiantes. No, a ver, por favor. Yo sé que ustedes, primero que nada, reconozco a ustedes que pueden tener todo el interés y la mejor capacidad. ¿Sí? Lo que tenemos que sí hacer
es trabajar lo que nos están pidiendo. Por eso, entonces, yo, de alguna manera, visualizando el tema, ¿sí? Para este proyecto, porque solo ahí se están jugando más de la mitad del proyecto, ¿sí? Parte de ese análisis, la parte del sitio, ¿sí? Y luego viene la parte propiamente de la matriz de diagramaciones. Ahí hay 15 puntos y lo único que resta sería la propuesta de diseño. Entonces, esos primeros 3 puntos hay que tenerlo preparado. Mi recomendación, hay que tenerlo preparado para la otra semana. Esos primeros 3 puntos. ¿Sí? Y que la propuesta pueda ser para la semana 6. Solo. ¿Sí? Entonces yo quiero de primero ver esa muestra, cómo ustedes lo hacen. ¿Sí? Voy a platicar también por aparte con lo que me planteó usted, ¿verdad? De lo que le han dicho, de que todo el proyecto, ¿sí entiendo? Todo el proyecto lo han hecho en grupo. No, por eso, digamos que si se aclara, si así a nivel de diseño, lo ideal es que en una propuesta de diseño no van a trabajar 21 gentes, ¿verdad? Y sí, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ese sería un concepto, por favor, ¿verdad? Y la propuesta entonces de distribución, ya tienen todos los elementos de una casa, ya tienen todos los elementos de funcionamiento, ya tendrían todos los elementos de metros cuadrados, ¿sí? Ahora viene el último tema, la propuesta arquitectónica. No hay que presentar elevaciones, secciones, perspectivas, proyecto, no, de eso no está pidiendo. Si alguien como grupo, persona, entrega una propuesta arquitectónica de la localización, la ubicación, la orientación, etcétera, y con eso, aparte de lo que hizo como grupo, hacen su propuesta, estamos. ¿Sí? Entiendo que es una primera propuesta de ustedes, ¿sí? Pero créanme, yo sé que de acuerdo a los planteamientos que hay, ustedes pueden trabajar. Pero entonces, esta primera parte, aquí hay alrededor, creo que, si no son 18, 19 personas. ¿Sí? Alternativa 1, grupos de 4. Ojo, por favor, porque este es interés de ustedes. Alternativa 1, grupo de 4. ¿Sí? Es que ahí siento que es donde más se va a quedar un grupo con 3, un grupo con 4. Yo quiero evitar eso. Voy a trabajar. Miren, yo les aseguro, eso sí, miren, por favor, dentro de los temas de trabajo de grupo, por un lado tiene que haber interés del grupo de sacar el mejor proyecto entre todos los grupos. Segundo, que como grupos, todo el mundo tiene que participar. Si el compromiso de ustedes estoy hablando solo para la parte de análisis, ¿sí? No para la parte de diseño ahorita. Si el compromiso de ustedes es que todo el mundo trabaja en la misma relación y proporción de lo que son las actividades, por ahí tiene que haber un compromiso de ustedes. Si algún compañero, por diferentes circunstancias, no me interesa, no trabaja, pues el compañero no trabajó, es simplemente, ¿no? Esa es cuestión de realmente ser responsables. ¿Sí? Y con esto, que no se moleste ninguno que no trabaja. ¿Sí? Si alguien no trabaja, pues decir, Juan Pérez no trabajó. Cada catedrático lo maneja transversal. Nosotros tuvimos una hoja de trabajo y hicimos mucho, pero él al final había un coordinador y nos dijo que facilitáramos por eso. de participación de cada uno. Okay, por eso, es que no he terminado. Dentro del grupo, entonces tiene que haber, dentro del grupo, tienen que definir un coordinador. Y eso de definir un coordinador es responsabilidad. Responsabilidad. No quiere decir, por favor, con esto, es el jefe. Quitémonos eso porque es un trabajo de grupo. Algo de las cosas que más tenemos que aprender en la carrera. Que cuando principiamos a diseñar,
a veces entra un ego interno, ya no quiero pasar. Yo creo que no es eso. Aquí todos estamos para participar. Lo que sí, no puede haber un grupo que de repente se queden 2 personas sin estar en el grupo. ¿Sí? Sino tiene que haber una distribución para todos. Para todos. Y aunque el compañero A o el compañero B no ha trabajado a nivel de grupo, hay que abrir, ¿verdad?, esta manera de poder apoyar para esa actividad. No se puede hacer individual. Bueno, hay otra propuesta, hacer individual. O sea, no, está bien, no, es que, mire, le voy a ser honesto. Una de las cosas importantes que debemos de saber desde un principio es que el hacer cosas de manera individual es un tema que nos permite tener, digamos, vamos a decir, el mayor interés, la constancia para entregar lo que nos están pidiendo. ¿Sí? El compañero tiene razón. ¿En qué sentido? En que las actividades que tenemos que analizar, ¿sí? Las actividades que tenemos que analizar en este momento para ustedes, es la primera vez. ¿Sí? Y así como lo plantean, mire, quiero saber cómo se van sumando estas cantidades. Está bien como esa parte. Y así como los demás, puede hacer que tengamos alguna duda con ellos. ¿Sí? Si la compañera, y alguna compañera, creo que es, ¿cómo se llama la compañera? Bien, si en su lado realmente usted hay mucha que quiere hacer sola la actividad, también voy a respetar ese tema. O si hay también lo voy a respetar. ¿Sí? Y eso es una situación de respeto a la persona. ¿Verdad? ¿Sí? La misma calidad, el mismo cumplimiento, no porque me quedo solo, no lo terminé, etc. Es un tema de comprensión y de realmente buscar el tema así. ¿Verdad? ¿Okay? Siente que, ¿qué dudas hay además de eso? Como usted va a platicar con los demás arquitectos lo de grupal y va a platicar con ellos de cómo se va a realizar la tarea del trabajo. No sé cómo se va a realizar la tarea. Con los arquitectos. Sí, conmigo va a hablar y voy a acompañar. ¿En qué momento nos va a dar su información? Si yo lo sé hoy, hoy mismo. Si lo sé el lunes, lunes. ¿Sí? Sí, por favor. Pero, por favor, entonces, como grupo, ¿sí?, de 4 personas máximo el grupo. Por favor, no me vayan a ahorita a decir, mire que déjenos esto de 5, mire, solo soy un grupo. Por favor, para que esto sea. Somos 20 personas. Ahorita, aquí hay, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Falta el compañero que está un poco enfermo y el compañero bien, Galicia, ¿verdad? Sí. Los dos. Ahí van 19. El otro compañero, García, que no es que no quisiera venir, pero no lo veo así mucho interés. Hugo Toniel. Sí, no sé si él va. Pues él cuando mes no comí, ya no vi. Sí, por eso lo digo. Entonces, por ahí puede hacer que 19 o hasta 20 personas. Entonces, un grupo posiblemente se quede con 3. Pero se los digo para que yo no quiero que mire que el otro se quedó con 3, ahora quítelo, etc. Por favor, ¿sí? Así que, ¿están de acuerdo con eso o quieren todos regresar a hacerlo individual? ¿Están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo como grupo para trabajar esa etapa de investigación. ¿Sí? No he dicho que la etapa de diseño no tiene un plan. ¿Qué es un plan? Una propuesta. ¿Sí? O sea, de 20 puntos se arriesgan 15, estén muy buenos, y de 5 posiblemente estén muy buenos también, individualmente. Vamos, ¿sí? Esa es la diferencia por qué separo el proyecto individual al proyecto de grupo. El compromiso es trabajar en grupo, el que no trabaje a través también de la persona como responsable del grupo, es decir, señor tal y tal, no pudo participar. Ahí, con eso, saben ustedes que como grupo pudieron llamarle, platicarle, mira vos, hace esto, te toca
Y eso sí, distribúyanlo equitativamente, muchachos, por favor. Eso es lo que nos permita trabajar bien. Sí, sí. Entonces, las placas arquitectónicas sí se van a agregar individualmente, De mi parte, al momento sí. pero se van a hacer la misma, digamos, porque es La misma, el problema, los datos van a ser los que corresponden. digamos, en el grupo las cuatro placas arquitectónicas van a ser iguales. No, no puede ser, son diseños diferentes. Porque si como grupo, ¿quién va a diseñar las relaciones? ¿Quién va a diseñar la propuesta? ¿Quién va a relacionar? Aparte es el dibujo, esa es otra cosa. ¿Sí? Es que, digamos, entre el criterio de diseño, créanme, ¿sí? Que uno tiene un concepto entre lo que es esa parte de función y lo que va a ser la forma. ¿Sí? Este es un llenado de información, que es generalizar todos los datos que lleva un proyecto. Pero al final, la integración de los datos que vimos hoy, ¿sí? Si se dan cuenta, es una operabilidad de datos. ¿Sí? De acuerdo a cada uno, pero en la hoja anterior, de acuerdo a cada uno de estos reglamentos. ¿Sí? A cada uno de estos reglamentos. Y luego, ¿sí? O sea, Porque la placa arquitectónica es la resolución de los datos. sí, pero esa es la diferencia entre lo que es un diseño. O sea, todos vamos a tener lo mismo. Todos vamos a tener la misma cantidad de metros cuadrados. O puede ser que de alguna manera una diferencia entre los datos son los mismos. La investigación es la misma, pero la propuesta arquitectónica no necesariamente es la misma. No. O sea, si ustedes, sí voy a suponer algo, si dentro de la calle hay espacio, que haya un terreno en esquina, por decirlo algo. Y si alguien utiliza la parte lateral o la parte frontal para el ingreso principal. Ahí hay una diferencia. Si en la propuesta de la orientación, que ya lo definieron ustedes, pero voy a suponer, fíjense lo que le voy a decir ahorita. Si, por ejemplo, así como acá, nos pega el soleamiento de la mañana, ¿sí? No es igual porque nos pega y nos molesta. Si alguien dentro del diseño no le puso nada de eso, ahí le va a molestar. Si alguien le saca una proyección como parte de un análisis para que el soleamiento, le va a servir. El otro lo tenía, pero lo puedo escribir. ¿Sí? Así es de que de eso trata. Sí se puede. Es que esa es la razón cuando hay un concurso de diseño arquitectónico, porque los hay, ¿sí? Y dentro de ello, ¿sí? Resulta que las propuestas son individuales. Les comento, digamos, hace 2 años participamos con los muchachos en un proyecto con la UNIS para presentar un proyecto en Guatemala relacionado con una pila histórica que había que hacer una propuesta. Fueron todos los compañeros, levantaron toda la información y la respuesta fue individual. ¿Ustedes sabían? No me recuerdo si 5 o 6 participantes. ¿Por qué? Porque tienen el programa de necesidades, porque tienen las áreas y porque tienen el estudio. Además de eso, aquí, parte del complemento que de una vez hay que trabajar en esta matriz. Porque eso es lo que nos lleva a relacionar los diagramas de la matriz de relación. Sí. Todos los diagramas que ustedes ahí están en el documento. Sí. Mira, Es correcto, ahí está. Incluso en el documento del diagrama de matriz de relaciones, ahí está. Y el compañero por la parte, lo colocó aquí. De que, ¿cómo podemos ver si hay algún ejemplo de esto? Yo les digo que yo ya me recordé que en la tesis que les mandé la semana anterior, ahí hay un tema de tesis que se llama Fundamentos del Diseño, es de una arquitecta. ¿Sí? Al abrirlo, eso es uno que está marcado por la persona, ¿verdad? Y dentro de ello, hay un momento en que se integra todo ese cuadro que estábamos llenando. Y ahí hay un cuadro integrado. Yo creo que era un proyecto de un museo o algo así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si estamos por ahí, estamos ahí, con mucho gusto yo voy a hacer la consulta y aquí no tengo tiempo. ¿Ah? Ok, pero muchas gracias, creo que estuvo muy participativo el tema.
La compañera la están por aquí atendiendo muy bien. Por favor, no sé si es su cumpleaños o no sé, pero hay que darle hasta un aplauso, por favor, por lo que sea cumpleaños, ¿no? 15. No, bueno, muy bien. Así que muchas gracias, jóvenes.